Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Nuestra serie actual se titula Reto de Lectura 365 a través del Nuevo Testamento. El reto de hoy es leer Apocalipsis capítulo 19, por lo que te animo a que puedas abrir tu Biblia y nos acompañes en este episodio a estudiar el Nuevo Testamento. El capítulo 19 de Apocalipsis trata del fin de la tribulación y de la gloriosa segunda venida de Cristo a la tierra para destruir a los impíos y para reinar con su pueblo. Aleluya. La palabra aleluya es mencionada en el Nuevo Testamento solo aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Se menciona 4 veces en los versículos 1, 3, 4 y 6. Se deriva de 2 palabras hebreas que son halal, que significa alabanza, y ja, que significa Yahvé o Señor. Así que significa alabado sea el Señor. El pueblo en el cielo alaba al Señor porque Dios ha juzgado al mundo y ha vengado a los que sufrieron a manos del mundo y porque Jesucristo vuelve a la tierra a reinar. Versículos 6 y 11 y Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Este es el coro Aleluya del cielo. La cronología del capítulo 19 ubica a la novia, la iglesia, la cual es mencionada en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2, ya en el cielo antes de la venida de Cristo a la tierra. Muchos intérpretes creen que eso indica que la iglesia ya ha sido arrebatada al cielo antes de la venida de Cristo, descrita en el capítulo 19 y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Se dan 2 razones. Número 1. La novia está completamente vestida y preparada en el cielo para las bodas del Cordero, así que ya la iglesia tiene que haber sido arrebatada y debe estar en el cielo. Número 2. La novia, que ya está en el cielo, está revestida de las acciones justas de los santos. Versículo 8. Para que se completen las acciones justas de los santos, ellos deben estar en el cielo y libres de toda impureza. El versículo 10 dice el testimonio de Jesús. Esto es el espíritu de la profecía. Al fin de cuentas, toda profecía está relacionada con Jesucristo y su obra de redención y lo exalta. En el versículo 11, Juan dice, vi el cielo abierto. Este versículo pone de relieve el comienzo de la segunda venida de Cristo a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene del cielo como el Mesías guerrero. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 8. A establecer la verdad y la justicia. Salmos capítulo 96 versículo 13. A juzgar a las naciones y a luchar contra el mal. Juan capítulo 5 versículo 30. Este es el acontecimiento esperado por los fieles de todas las generaciones. Los ejércitos que regresan con Cristo incluyen a todos los santos que ya están en el cielo. Versículo 14. Eso lo confirma su vestido blanco. Cuando vuelva a la tierra, Cristo castigará a las naciones malvadas. Las regirá con vara de hierro. Significa que las destruirá, tal como lo dice
el Salmo capítulo 2, versículo 9. Pisa el lagar del vino, demuestra lo impresionante de su juicio. Isaías capítulo 64, versículos 1 y 2. Zacarías 14, versículos 3 y 4. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. El versículo 15 nos habla del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es un severo recordatorio de que Dios odia el pecado. El punto de vista sentimental de que Cristo tolera el pecado y la inmoralidad a causa de su amor no tiene cabida en la revelación que Cristo hace de sí mismo en este libro. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 en la Nueva Versión Internacional dice: Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios. La gran cena de Dios. Esta cena representa la batalla del Armagedón. La destrucción de los enemigos de Dios será de tal magnitud que requerirá una multitud de aves para limpiar el campo de batalla. Se llama la gran cena de Dios porque Dios proporcionará el alimento para las aves de rapiña. La escena es de juicio contra la terrible crueldad y maldad del mundo. Otras profecías que con toda probabilidad se refieren a este acontecimiento venidero son Apocalipsis capítulo 14, del versículo 14 al 20, Apocalipsis capítulo 16, versículos del 13 al 16, Apocalipsis 17, versículo 14, Jeremías capítulo 51, versículos del 27 al 36, Ezequiel capítulo 39, versículos del 17 al 20, Joel capítulo 3, del versículo 9 al 15, Sofonías capítulo 3, versículo 8, y Zacarías capítulo 14, versículo del 2 al 5. En la preparación para la batalla, Dios reunirá a las naciones cerca del Armagedón mediante la intervención demoníaca. La batalla terminará rápido con la destrucción del anticristo y de todos los impíos. El juicio de Dios incluye al mundo entero, además de los ejércitos reunidos, como bien podemos leer en Jeremías capítulo 25 del versículo 29 al 33. Juan describe otra vez el falso profeta con una característica sobresaliente. Engañó a muchos haciendo diferentes señales, de lo cual podemos leer en Apocalipsis capítulo 13 versículos del 13 al 15 y también en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 10. La conclusión es obvia. Quienes en los últimos días traten de perseverar en su fidelidad a Cristo y a sus mandamientos no deberán evaluar la verdad solo sobre las bases del éxito y de los milagros. El Señor mismo advierte con solemnidad, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Apocalipsis capítulo 19, versículo 21 en la Nueva Versión Internacional dice: los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Dios destruye a los malvados en toda la tierra. Por lo tanto, ninguna persona que no sea salva
o que sea injusta entrará en el reino milenario de Dios. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Durante la tribulación, los ángeles del cielo les presentaron el Evangelio con claridad a todos los habitantes de la tierra. Los que rechazaron la verdad recibieron un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Debemos notar que los injustos no heredarán el reino de Dios. Se les separará de los justos después de la venida de Cristo en gloria y se les destinará a un castigo eterno. Mañana continuaremos con este viaje a través del Nuevo Testamento. Nuestra oración es que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios.